¿Por dónde vamos? En los niveles de profecía, a ver, ¿quién habla? Vamos a empezar el tercer nivel. Ah, yo sé que van a comenzar el tercero, estoy preguntando quién me dice cuáles son los otros dos que ya vimos. No hablen todos. A ver, ¿quién me habla del primer nivel? Por favor, yo creo que ustedes están aprendiendo, así que yo creo que sí. A ver, a ver. Aloha. Están buscando las notas, un momentico. Eh, Pastora, Ay, el ya debes don, saber eso de memoria, no tienes que buscar las notas. el don de la profecía 1. Miramos en Apocalipsis, hablamos sobre cuál debería ser la actitud del creyente. Y pues algo importante ahí que la profecía pues viene de Cristo. Todas las profecías vienen del Espíritu Santo, que la palabra debe estar sujeta a la profecía de Dios y que no todas las profecías, que todas las profecías tenían como principal exhortar, corregir y edificar. Eh, Ok. también hablamos que por qué se desea la profetización, porque sabemos el plan de Dios para nuestra vida. Y que la profecía se obtiene mediante la lectura de la Biblia. Eso tengo. A ver, De bueno, ¿y la, quién me habla sobre el nivel 2? A ver, que no sea Ana Margarita. yo soy Jacqueline, pastora. Ah, Jacqueline. Ay, yo le confundo la voz. Ay, Dios mío. Bueno, A ver, cuéntenme. ¿Quién hace el nivel 2? Bueno, la próxima clase vamos a tener que hacer un examen. pastora, yo le digo, bueno, el don de la profecía 2 dice que el profeta anuncia para edificar siempre de parte de Dios. También corrige cuando nos desviamos del camino de Dios. Em, tenemos que pedir pues obediencia a Dios. Cuando nos exhortan, tenemos que ser como humildes, que pues no debe haber enojo en nosotros porque siempre hay pues que pensar que viene la palabra de Dios, ¿no? Cuando nos da. Mm, también tenemos que pedir que no seamos confundidos, ¿no? Porque hay veces que de pronto no puede ser la profecía que venga de Dios, entonces pues siempre tenemos que pedir nunca confundirnos. Y hablamos sobre la profecía mm, productiva, no, No, el don de la no, profecía. sí, la profecía predictiva, o sea que va a prever a ver, sí, que va a prever y que ahí pues decía usted, pastora, de que a veces tenemos que pedir discernimiento porque a veces pues puede ser equivocada, pero en la obediencia está para que se cumpla la palabra de Dios. Hay que creer y reclamarla en oración y recordársela a Dios. Amén. Eso. Ok, bueno, ya nos hicieron recordar y los demás no participaron. Tienen mala nota. Bueno, vamos a entrar en el nivel 3. En el nivel 3 vamos a hablar sobre el ministerio o el oficio del profeta. ¿Ok? Entonces, es la manifestación de Jesucristo que depositó en 5 ministerios de ascensión que, como nos menciona Efesios 4:11. ¿Quién me lee Efesios 4:11? Recuerden que en el bloque de mensaje ya escribí todas las citas en el orden que van y como vamos a ver el tema. Efesios 4:11. Así que usted puede preparar y escoger la cita con la que va a participar.
Dice, Cristo mismo le dio dones a la gente, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Amén. Amén. En segundo lugar está el profeta, después del apóstol. La función del profeta es la de activar la impartición de dones y llamamiento al ministerio, confirmar, traer revelación de la palabra y los sucesos que compete a la iglesia. Predica la palabra con el fin de preparar el camino del Señor, trae arrepentimiento al pueblo, establece fundamentos de la palabra, hace que el pueblo se vuelva a Dios, llevándolo a hacer pacto con nuestro Señor con el fin de madurar y capacitar la iglesia para perfeccionar a los santos, para llevarlos a la medida del varón perfecto, juntamente con los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Bien, lo que yo acabé de leer ahora es la función del profeta. El profeta activa a través de la impartición de dones y el llamamiento. Normalmente cuando el Señor llama a alguien o le va a entregar un llamado o un ministerio, siempre hay un profeta de por medio que de una u otra manera te hace saber cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida o a qué te ha llamado el Señor dentro del ejército de Dios, en donde quiere Dios que tú trabajes, en donde quiere Dios que tú te concentres. Por eso es que a veces usted ha ido a la iglesia y de pronto cuando llegó en las primeras veces alguien se acercó a usted y le dijo, es que yo veo que Dios quiere entregarte un pastorado, yo veo que Dios quiere entregarte una parte profética o que Dios quiere entregarte enseñanza o Dios quiere que le cantes, que le adores. Eso se llama lo que el profeta hace, te trae un reconocimiento de cuál es el llamado que Dios tiene para tu vida. Obviamente ese llamado normalmente no se hace en el momento, pero en el tiempo en que se vaya a activar el llamado, por lo general Dios vuelve a traer un profeta para que active el llamado que ya te había hecho a través de otro profeta. Vamos a Hechos 13:1. Hechos 13:1. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saúl. Amén. Amén. Primera de Corintios 12:28. ¿Quién lee? Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Amén. Amén. Efesios 2:20. Efesios 2:20 y luego Primera de Corintios 14:1 porque Efesios 4:11 ya lo leímos. Efesios 2:20. ¿Quién lo lee, por favor? Efesios, Efesios 2:20, Primera de Corintios 14:1. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Vale. Claro. ¿Puedo leer, Maile? Efesios 2:20. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Ok. Primera de Corintios 14:1
Seguid Seguid el el amor. amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Bien. Aquí dice, procurar y alcanzar el amor, pero también desear ardientemente los dones espirituales. En todas las citas que nosotros leímos está mencionado el profeta. Como tal, está mencionado el profeta. Y nos habla de la importancia siempre del profeta, está como pegadito al apóstol, el profeta, el apóstol, el profeta, y juntamente dice el apóstol, el profeta y la cabeza que es Cristo Jesús. Entendamos algo, el ministerio profético es un ministerio muy importante para la iglesia. El profeta es un activo de la iglesia, es algo que tiene que estar allí y que toda iglesia debe tener profeta para que pueda realmente recibir las activaciones, las imparticiones que Dios tiene a través de esto, porque Él hace eso, mientras que el apóstol es una punta de lanza que va abriendo y estableciendo congregaciones, normalmente el profeta se queda de apoyo para hacer que los líderes maduren, para que puedan quedarse en la iglesia y ellos seguir el caminar de misioneros que tengan para seguir estableciendo iglesias. Así que el profeta es una piedra muy importante dentro de la iglesia y dentro del diseño de Jesucristo. Así que Dios sí estableció a los profetas. Bien, ahora vamos a ver unos punticos sobre el ministerio del profeta. El primero que vamos a ver es el llamado. Y entonces vamos a leer Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. ¿Quién lo lee, por favor? Amén. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Amén. Bien. El profeta, como el apóstol o los otros ministerios, deben tener un llamado distintivo. El profeta del Nuevo Testamento debe tener convicción interna, saber que Dios lo ha puesto. ¿Amén? Así que como vemos en esta cita, el profeta tiene un llamado y debe tener un llamado distintivo. Dios mismo le habla al profeta y le dice su llamado. En algún tiempo un profeta te va a decir que tienes llamado profeta, pero va a llegar un momento en que Dios te va a revelar a ese profeta cuando comience a prepararlo para su ministerio, que él mismo va a pronunciarse, ya sea a través de sueños o ya sea a través de que Dios mismo hable con él y haga una conexión para hacerle saber cuál es su ministerio y lo que él va a hacer. Bien, el segundo punto es la calificación. Y tenemos Tito 1-5. Tito, capítulo 1, versículo 5 al 13. Corrijo. Tito 1. La obra de Tito en Creta. Te dejé en Creta para que pudieras terminar lo que quedaba por hacer y nombraras ancianos líderes de la iglesia en cada pueblo. Como te dije, un anciano líder debe tener estas cualidades: una reputación sin mancha, fiel a su esposa e hijos, fieles a Dios, que nadie pueda acusar de tener mala conducta ni de ser rebeldes. Un anciano líder debe vivir en honestidad, porque está encargado de la obra de Dios. No debe ser arrogante, ni enojarse fácilmente, ni tomar mucho vino, ni gustarle andar en peleas, ni ganar dinero de manera deshonesta. Al contrario, debe estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados, hacer el bien, ser sensato y justo, hacer lo que le agrada a Dios y tener dominio propio. Debe apegarse al mensaje verdadero tal como lo enseñamos, para que así también con la sana enseñanza pueda ayudar a los creyentes y corregir a los que se oponen. Pues hay muchos que son rebeldes, hablan de cosas que no sirven para nada y llevan a otros por el mal camino. En particular, me refiero a todos aquellos entre nosotros que dicen que los que no son judíos deben ser circuncidados para ser agradables a Dios.
Ellos están destruyendo familias enteras, enseñando lo que no deben para conseguir dinero mal habido. Hay que taparle la boca a esa gente. Hasta un profeta de la misma Creta lo ha dicho. Los de Creta, Ya, ¿ya? bien. Amén. Calificación. El profeta, como los demás ministerios de ascensión, debe tener las cualidades de un anciano. El ministro del profeta es también un anciano para que pueda ser usado en todo lo que Dios desee. Debe ser un ministro con el carácter necesario para enfrentar los problemas de la iglesia. Sin carácter, expondría al pueblo de Dios al tener ojos y boca y no tener el carácter suficiente para la situación. Como profetas, tenemos que tener madurez, tenemos que saber hablar, tenemos que saber dirigirnos y dar los mensajes de Dios conforme Dios nos los da de una manera sensata. La palabra dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta y tenemos que ser muy maduros porque las revelaciones que nosotros recibamos debemos llevarlas en oración y saber cuándo debemos hablarla, cómo debemos decirla y a quién debemos decírsela, o si debemos llevarlas en oración porque Dios está trayendo una revelación a nuestras vidas para que aprendamos a orar como se debe y como tiene que ser por algo específico que Él desea que nosotros oremos y que sea cambiado a través de la oración. Ser profeta no es estar alegre, que cualquier cosa que recibo lo voy a decir enseguida, cualquier cosa esto, yo enseguida voy a esto, o hacerme imaginaciones de lo que yo estoy recibiendo o viendo porque Dios me lo esté mostrando, porque yo sea un profeta vidente, o porque yo sea un profeta que escuchó y digo, ay, esto Dios me está hablando, esto tiene que ser sobre esto. Yo tengo que profundizar, yo tengo que tener la madurez de entrar en oración, de discernir, así como también tengo que tener el carácter para ir y decir lo que Dios me manda a decir cuando Dios me manda a decirlo a quien Dios lo envía a decir. Seguimos y en tercer lugar vemos que el profeta ha sido puesto en la iglesia. Primera de Corintios 12, 28 al 29. Primera de Corintios 12, 28 al 29. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles. El Señor los ha puesto en la iglesia. Y en el versículo 29 dice, son todos apóstoles, son todos profetas, todos hacen milagros, todos. No, está hablando que cada uno tiene una rama de servicio, algo específico en el que el Señor le da una línea de trabajo a cada uno. Por eso es que los ministerios no son exactamente iguales, porque Dios nos llama a una línea de trabajo a cada uno y cada uno tiene que ser sensato a lo que Dios ha llamado. Yo no puedo pasarme a hacer el trabajo de otra persona porque yo quiera, porque me parece mejor el trabajo de esa persona. Dios tiene un llamado específico para cada quien, de acuerdo a las cualidades, al carácter que Dios le entregó a cada quien. Y cada uno de nosotros tiene por deber cultivar lo que Dios nos ha entregado. En este caso, el profeta ha sido establecido en la iglesia. No es algo que se inventaron, es algo que está escrito en la palabra y él dice que ha llamado a unos apóstoles y luego llamó a los profetas. Entonces, el Señor los instauró en la iglesia. Ahora vemos, está en segundo lugar de importancia. Vamos a Efesios 4:11, volvemos a leer Efesios 4:11 y teniendo ahí primera de Corintios 28, vemos que lo primero que dice es unos apóstoles, segundo los profetas. Y en Efesios 4:11 recordemos qué dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Siempre está colocado en el segundo lugar, como le decía ahorita, detrás del apóstol. Él va siempre detrás del apóstol, con el segundo nivel de importancia por la tarea que tiene de ayudar a madurar la iglesia a través de la dirección de Dios y de lo que Dios pone en su boca para hablar a la iglesia. Tenemos entonces el siguiente y dice, los profetas son uno de los 5 ministerios
que el Señor Jesucristo nos extendió desde su manto profético. No olvidemos que Jesús vino como profeta. Deuteronomios 18:18 y Efesios 3:22 al 23. Efesios 3:22 al 23. Y espérense un momentito. Efesios 3. Deuteronomio 18:18. Profeta, le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Amén. Amén. Bien, esto quiere decir que él habla todo lo que Dios le mande, todo lo que Dios diga, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros debemos saber que el Señor Jesús, una de las cosas que decían y cuando la gente le preguntaba que si él era Elías, o sea, que si él era el profeta Elías, y unos le preguntaban que si él era el profeta prometido, porque una de las cosas con las cuales identificaban a Jesús era que era un profeta. Aunque sabemos que Elías estuvo antes que él y que él era el maestro y que era el Mesías, pero por su capacidad de ser hijo de Dios, tenía todos los dones, ejecutaba la grandeza, el poder de Dios, la gloria de Dios, y ciertamente algunas de las cosas que Jesús hacía o le decía a la gente eran cosas que iban a pasar o cosas que habían pasado, por lo cual las personas consideraban que Jesús también era un profeta. Bien, seguimos adelante. Tiene el espíritu de la profecía sobre ellos. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Amén. El mismo Jesús es la profecía. Recuerden que en el libro de Isaías 43 se da la profecía sobre el Mesías, que iba a ser golpeado, que iba a ser totalmente mayugado, que iba a ser rasgado su cuerpo, que iba a botar su sangre, que iba a ser molido por nuestros pecados. Esa es la profecía de la cual el mismo Jesús es cumplimiento. Y por eso el ángel le dice a ellos que retengamos el espíritu de la profecía, o sea, la palabra de Dios que nos habla sobre nuestro fundamento, que es Cristo Jesús en esta hora. Oh precioso Rey, debemos reconocer lo que Él es y lo que realmente Dios tiene a nuestras vidas. Amén. Bien, los profetas están equipados con los dones de profecía, sabiduría, revelación, ciencia, discernimiento de espíritu, fe, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, sanidad divina y milagros. Primera de Corintios 14:3 y versículo 31. De Primera de Corintios 14:3 vamos a leer el 3 y el 31. Y vamos a leer Primera de Corintios 12 del 8 al 10. Por favor, dos hermosas voces que lean. 14:3 y el 31. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El 31, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Amén. Amén. Primera de Corintios 12, 8 al 10. A uno le da habilidad de hablar con palabras de sabiduría. El mismo Espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento. Y a otro le da fe. Ese mismo Espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos, a otro el de hacer milagros, a otro el de profetizar y a otro el poder de reconocer cuando habla el Espíritu de Dios y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da habilidad de hablar en varias lenguas y a otro le da habilidad de interpretarlas. Amén. Amén.
Estas dos citas bíblicas están hablando sobre los dones espirituales. ¿Y qué nos está queriendo decir este enunciado? Los profetas normalmente están equipados con todos los dones. Mire que estamos diciendo que tiene el de sabiduría, el de la profecía, el de la revelación, el de ciencia, discernimiento de espíritu, fe, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, sanidad divina y milagros. El profeta puede moverse en cualquiera de estos dones si su don es totalmente genuino proféticamente hablando. Cuando una persona no se mueve en estos dones, pues existe la posibilidad de que haya desarrollado uno y otros no, pero por lo general están ahí para él poder moverse en cualquiera de estos conforme Dios lo necesite. Hay algo que el profeta suele hacer. En muchas ocasiones el apóstol llega, abre una obra, comienza la obra, expande el camino, toma el territorio, pero queda el profeta. Era el profeta haciendo ¿qué? Moviéndose en sus dones, porque él puede fluir en todos ellos, y fluye de tal manera que comienza a edificar la iglesia y a sacar de medio de la iglesia la persona o el pastor que hay para que comience a entrenar la iglesia y a quedarse a cargo de la iglesia, puesto que el profeta casi siempre normalmente se va hacia donde está el apóstol a seguir la obra. Pero se supone que el profeta genera otros profetas ahí en el lugar donde están y ayuda a levantar al pastor que está en ese lugar para que el territorio sea edificado para Dios. Así que los profetas que tengo en esta charla entiendan que ser profeta no es cualquier cosa. Ser profeta es un trabajo muy importante en las manos de Dios. Son puestos en la iglesia para, 1, perfeccionar a los santos. Efesios 4:12. Sean Efesios siempre 4:12. humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense con amor unos a otros. Amén. Amén. Eso hace parte de perfeccionar. Por eso usted mira que de pronto tiene paciencia. Usted de pronto dirá, no, yo a esa hermanita o a ese hermanito yo no me lo aguanto, se queja mucho, molesta mucho, habla mucho, todo esto, no entiende o cualquier cosa, pero el profeta parece que lo entendiera, pareciera como usted diría por aquí a todos los costeños, que les resbalara lo que la otra persona dijera, y sigue allí. ¿Por qué? Porque está armado de paciencia, está armado de sabiduría, está armado de aguante para aguantarse la característica y los caracteres de cada una de las personas que tiene a su alrededor y que Dios le pone en sus manos para manejar. 2, para traer a los santos a la obra del ministerio. Dentro de la misma cita de Efesios 4:12 vemos que Él tiene esa paciencia para traer a los santos a la obra del ministerio, para comenzar a enseñarles, para comenzar a edificarles. En muchas situaciones el profeta comienza a edificar a una persona sin que esta persona tenga claro que está siendo edificado para la obra de Dios. Simplemente le está edificando, está haciendo procesos con él, le está enseñando cosas, está hablando, le está visitando, con toda la intención de que en medio de todo ese proceso está preparando a la persona para que acepte su ministerio y para ser formado como Dios quiere que sea formado y acepte el llamado que Dios le está haciendo a su vida. 3, para edificar el cuerpo de Cristo, a madurar a los santos. Efesios 4, vamos a leer del 9 al 11. ¿Qué significa eso de que subió? Pues significa que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Cristo fue él mismo que descendió y luego subió a lo más alto de los cielos para llenarlo todo con su presencia. Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Todo lo que el profeta hace es ¿para qué? Para edificar al cuerpo de Cristo. Si él ayuda a madurar a los santos, si él ayuda a que las personas saquen a flote
los dones que tienen entregados por Dios para que comience y tiene la cualidad de que los activa, es que comienza a trabajar en pro de la iglesia y del reino de los cielos y comienzan a madurar de tal manera que comenzamos a ver un movimiento en la iglesia y un crecimiento porque el profeta comienza a hacer que los dones maduren en los santos a través de que no todo necesariamente tiene que ser a través de la imposición de manos. Como le digo, hay veces que el profeta se sienta con las personas a hablar y como puede fluir en cualquiera de los dones, cuando tú hablas con una persona que puede fluir en cualquiera de los dones, el hecho de que hables con esa persona te edifica. El hecho de que hables con esa persona, obviamente estamos diciendo que estamos hablando cosas de reino, cosas de palabras, salmos, como dice la escritura, que hablamos con salmos, con cánticos nuevos, significa que estamos compartiendo lo que sabemos de Dios. Es la manera en que el profeta va activando y madurando en cada persona los dones y comienza a hablar y a compartir anécdotas y a orar de manera, no necesariamente tiene que haber gritería, no necesariamente tiene que haber empujones, no tiene que haber imposiciones de manos. El solo hecho de que te sientes y comiences a hablar, comienzas a recibir de la unción que tiene el profeta y la unción, recordemos que la que opera es la unción, que la presencia de Dios hace cambios y que la presencia de Dios misma cuando un hombre de Dios está frente de ti o una mujer de Dios está frente de ti se siente. Y entonces todo lo que tú hables con esa persona va a ministrar a tu vida si realmente tienes el discernimiento, si tienes las ganas y el deseo de aprender de Dios. Los profetas eran parte activa en el presbiterio. Su consejo era tomado en cuenta a la hora de las decisiones importantes, referente a ministros como el envío, impartición, imposición de manos, según la dirección del Espíritu Santo. Hechos 13 del 1 al 3. Hechos 13 del 1 al 3 y Hechos 15 del 2 al 4. Hechos 13 del 1 al 3 y Hechos 15 del 2 al 4. Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron las manos y los despidieron. Amén. Amén. Hechos 15, 2 al 4. Pablo y Bernabé estaban en contra de esa enseñanza y discutieron mucho con ellos. Por fin, se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén para hablar con los apóstoles y los ancianos líderes acerca de este asunto. Amén. Amén. Bien, estamos viendo algo interesante y es que, como ven, los profetas estaban metidos, como dicen por ahí, en la junta directiva del Gran Consejo. Los profetas normalmente tienden a ser ancianos, a pertenecer a la parte de los ancianos de la iglesia, de lo que se llama el presbiterio, del liderazgo, y son una de las personas que pueden impartir y enviar a las personas, a las misiones, a los evangelistas. Cuando recordemos que la Biblia dice que deben ser enviados. Cuando Jesús envió a los discípulos, Él los envió. Él oró por ellos y les dijo, los envío de 2 en 2 para que prediquen la palabra, para que hagan esto. Les dijo, lleven nada más 2 mudas de ropa, lleven un par de sandalias, simplemente lleven lo que esté en la mano, porque la casa donde reposen los va a atender, los va a bendecir. El Señor los envió. A veces vemos la diferencia entre ministerios que salen a predicar y les va muy bien, como ministerios que salen y no les va tan bien. Y la diferencia es que hay una cobertura que les envía, un pastor que ora por ellos y los envía a donde van a predicar. Tal vez esa simple oración de que su pastor sepa dónde está usted, qué está haciendo, qué está llevando. Hay gente que no le gusta y de pronto hay iglesias que son supremamente grandes y gente que va y predica y su pastor no se entera ni que estuvo predicando ni que estuvo haciendo nada, pero realmente la Biblia dice que tú debes informarle a tu pastor que vas a salir en una agenda para que tu pastor te envíe
Evidentemente yo sé que hay gente que no lo hace, porque hay gente que retiene y no quiere que su gente salga a llevar palabra a otra parte porque creen que van a crecer más y se van a ir de la iglesia y se van a olvidar de las cosas y de los compromisos que tienen en la iglesia. Pero una de las partes que uno tiene es que el profeta envía. O sea, si hemos preparado a una persona para llevar la palabra y la iglesia tiene sus pastores y la iglesia tiene sus líderes, obvio que van a crecer muchas más personas que van a ser profetas, que van a ser evangelistas, que van a ser maestros y que de pronto no los podemos ocupar en la iglesia porque ya están como copados todos los cargos, pero esas personas pueden ir y apoyar, pueden ir y abrir células, pueden ir y predicar en otras naciones y predicar a otras iglesias y regresar a la iglesia y están haciendo su parte de hacer el evangelio, pero también están haciendo su parte de edificar a la iglesia. Y es necesario tanto que el pastor como el profeta sepan que tienen que enviar a la gente, obviamente. No se puede enviar a la gente alegremente, tiene que ser gente que sepamos que en el Espíritu está preparada para ir, para viajar, para una palabra, para ministrar, para edificar un pueblo que necesita una palabra. Y realmente una de las cosas que el profeta tiene activo es el discernimiento de espíritu y puede discernir muchas cosas cuando llega una persona, cuando ve a una persona, porque el mismo espíritu le da el sentir de lo que conviene y no conviene. Como les decía ahorita, alguien que tiene la presencia de Dios, alguien que tiene la unción de Dios, usted la siente. Hay veces, si usted es espiritual, que va a sentirla de una manera sensata, buena. Como que si usted tiene un problema y tiene una opresión demoníaca, o hay alguna persona endemoniada en la casa, cuando llega una persona que tiene unción, que tiene una autoridad delante de Cristo Jesús, esa persona tiende, si está endemoniado, está oprimida, a querer irse. Me voy, regreso más luego, me fui para el cuarto, para el rincón más cercano de la casa, más por donde no me vean, porque tiende a huir de la presencia de Dios. Así como cuando los demonios que tenía ese muchacho, que era una legión, le dijeron, Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Ellos ya sabían quién era Jesús y Jesús ni siquiera les había dicho, salgan fuera o váyanse. No, Jesús nada más había llegado y ellos estaban diciendo que tenía con ellos, que todavía no era su hora, que los echara a los cerdos, porque reconocieron la autoridad de Jesús. Y así cuando llega una persona de autoridad, los demonios reconocen que llegó una persona de autoridad y normalmente tienden a huir, de cualquier manera quieren huir para no ser expulsados de los cuerpos, para no ser expulsados de las casas, para no descubrir que están por ahí. Pero resulta, pasa y acontece que si la persona tiene unción y tiene presencia de Dios, va a saber que hay algo en la casa, que hay alguna persona, que hay alguna persona allí que necesita ayuda porque está oprimida o porque está endemoniada y necesita ser libre. Los profetas son una herramienta básica en las manos de Dios para edificar la iglesia. Y nosotros debemos entender, y hablo para todos los profetas que están aquí, que tienen que amar su ministerio. Yo les decía en la primera clase del nivel 1 que a veces no nos tratan bien y a veces a la gente no le gusta que uno le diga, mira, es que esto y esto y esto, y se lo refutan hasta el final, ¿saben? Por experiencia propia le digo, uno llega y le dice que tú estabas haciendo esto, esto y esto está mal porque Dios te dice tal cosa. Le dice, no, yo no estaba haciendo eso, usted está totalmente equivocada, eso es mentira. A usted quien le dijo, usted me vio, o no, eso no es así, y le dicen a uno que uno está loco. Pero resulta, pasa y acontece que con el tiempo, y lo he aprendido por experiencia, Dios saca todo a la luz. Y yo me río porque digo, mira, me han dicho esto y era así. Y tal cosa, y yo, Señor, ¿por qué se mentirá ellos mismos? Yo le digo, ¿tú sabes qué? Tú te puedes mentir y me puedes mentir a mí, pero al que está ahí arriba no le puedes mentir. Y si yo siento de parte de Dios que el Señor está diciendo que es esto, es porque es esto. Las cosas de Dios siempre son así. Él muestra las cosas correctas y realmente, aunque la persona diga, no, eso no es así, pastora, eso no es así, no es así. Yo en mi corazón tengo la plena certeza de que sí es así porque Dios me está diciendo que sí es así. Y aunque la persona me lo niegue, yo sé que sí sucedió, que sí pasó y sí es así como Dios lo está mostrando. Y el profeta tiene esa cualidad. Y te vas a encontrar con gente que te puede tirar la puerta, que te estaba tratando bien y después te oraste y lamentablemente Dios abrió tu boca y dijiste algo que no le agradó. Te dicen, bueno, chao, nos vemos después y nunca más te llaman. Todas esas situaciones pasan. También pasa que te invitan a predicar a un lugar y de pronto tú vas con tu prédica bien sanito, la cortaste, la hiciste, pero resulta que cuando te paraste ahí o entraste a la iglesia, Dios te comienza a hablar, te comienza a decir, vas a
ponerte en este altar, vas a decir esto, vas a leer esta palabra y te voy a mostrar que esta iglesia está así, o el pastor está así, o fulano está así, y Dios te va a abrir tu boca y te va a tocar decirla, y es posible que nunca más te vuelvan a invitar a las congregaciones donde fuiste y Dios abrió tu boca para hacer las cosas. ¿Y está mal? No, no está mal. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos ha llamado para 3 cosas. El Espíritu Santo trae convicción de pecado, convicción de juicio y convicción de llamado. Y la convicción de juicio es algo que no le gusta a nadie, y la convicción de pecado tampoco. Y en muchas ocasiones, cuando las personas se hacen tan incrédulas a sí mismas de que no están mal, y Dios envía a alguien a decirle sí están mal, se vuelven bastante tercas y dicen que los equivocados somos nosotros. Así que como profeta de pronto te espera una dura labor, pero lo que sí te puedo decir es que si la palabra es cierta y verdadera, la palabra en el tiempo exacto que Dios quiere, se va a cumplir. Y la persona se acordará de que el profeta habló y que no le oyó. Así que es necesario que nosotros entendamos que cuando tenemos un profeta enfrente, Dios nos habla. Y le recuerdo la palabra que dijimos también el primero. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos en lo que el profeta dice de parte de Dios, seremos prosperados en lo que el profeta ha dicho. Si sabemos que la persona que tenemos enfrente es profeta de Dios y nos ha hablado, nos ha dado mensajes que son fieles, verdaderos y cosas que han sucedido, cuando ese profeta hable, entonces sabemos que tenemos que orar en esa dimensión porque Dios va a cumplir su palabra. Entonces yo los invito en esta noche a que usted donde está allá, agache su cabecita y vamos a orar en esta hora. Padre eterno, Dios soberano, justo y maravilloso Dios eres tú. Delante de tu presencia está mi vida, juntamente la vida de cada uno de los que escucha este audio, Señor, está delante de ti, mi Rey y mi Dios. Tú sabes cuántos profetas están conectados, Señor, y también conoces el manto apostólico y profético que me entregaste, Señor, el cual, bendito Dios, a su tiempo estará activado en la dimensión en la que tú lo necesitas, mi Rey. Pero por ahora, mi Rey y mi Dios, yo te pido, Señor, que ese manto apostólico y profético comience a cubrir la vida de cada uno de mis hermanos, de estos hijos espirituales que tú has colocado delante de mí, y comiences a perfeccionar la obra de los profetas que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Que comiences a visitar sus vidas, Espíritu Santo. Que comiences a activar los profetas, Señor, para que fluyan, Dios Padre amado, en la oración profética, en la dimensión profética, Señor, en el hablar proféticamente, Señor, en el tomar esa oración, Padre amado, y el tomar el ministerio que tiene, y comenzar a declarar las cosas que no son como si fueren, porque ese es el lenguaje de Dios. A quebrantar, Señor, Padre amado, toda incredulidad, arranca todo miedo que ellos tengan, Señor, quita los candados que hayan sido puestos, Señor, sobre su boca, Señor, en el nombre de Jesús. Envía, Jehová Dios, ángeles que arranquen esos candados, que los abran con las llaves, Señor, sin hacerle daño, Padre amado, y que desaten, bendito Dios, la vida, Dios, del profeta, que seas tú poniendo palabra en su boca, Padre amado, para que hable la palabra que viene de Jehová y den el mensaje que viene del cielo para edificar a un pueblo, Señor, para exhortarle, Señor, para consolarle conforme dice la Escritura, mi Rey y mi Dios, que sea palabra fiel y verdadera, Señor, que la palabra que den no caiga en tierra, sino que dé su fruto a su tiempo, como tú lo has establecido, mi Rey. Yo te pido que seas tú obrando, que seas tú ministrando, que seas tú desatando, mi Rey, tu gloria, Señor, y manifestando tu poder sobre cada familia, Padre, conectada, sobre cada persona que escuche el mensaje, y que quebrantes, Dios, toda la opresión que pueda haber en contra de sus vidas en este tiempo, Señor. Que sea tu presencia divina sobre sus hogares y sobre sus asuntos, Padre amado, y que tú te glorifiques grande y poderosamente en sus vidas en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado. Yo bendigo a tu pueblo y declaro cielos abiertos sobre su vida. Declaro que la provisión de Jehová, tanto en salud, tanto en economía como espiritual, está, Señor, a favor de nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado, y aún físicamente, Señor, tú nos provees de todo lo físico que necesitamos, Señor, de un techo, Padre amado, de ropa, de vestir, de calzado, de alimentos, Señor, el sustento, Dios, tú nos lo das, Padre amado, y aún, mi Rey,
de una manera extraña, tú nos bendices, Señor, al 1000, al 10,000, al millón por uno, Señor. Gracias, Jehová Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú haces, Señor, y sigues haciendo a favor de nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Bendigo cada vida y declaro sin poder y sin autoridad todo lo que quiera levantarse en ataque, en contraataque, en venganza, en retaliación o regeneración en contra de vuestra vida, de vuestra parentela, de vuestros asuntos, Señor. Tú nos guardas, Jehová Dios, en paz y en bendición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios